Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro jueves de escuelita, donde aquí, pues, ya sabes, es nuestro espacio como buscadores de continuar con nuestra misión, seguirnos nutriendo del Señor, seguirnos nutriendo de nuestra iglesia, para poderla defender, para podernos informar, poder ayudar a los demás. Entonces, pues, ahorita vamos a dar inicio a lo que tenemos preparado para hoy, jueves aquí en escuelita. Entonces, antes de empezar, vamos a abrir con oración y ya después continuamos con lo que tenemos programado para hoy en día. Entonces, daremos inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Padre Santo. Estamos aquí felices y listos para continuar con nuestro aprendizaje de la fe, Señor, aprendiendo más sobre ti. Que este jueves esté lleno de felicidad, esté lleno de lo que necesitamos para seguir adelante, Señor. Quizás nosotros venimos ahorita cansados, un poco agobiados, un poco frustrados, casi queriéndonos dar por vencidos, pero pues para eso nos acordamos que tú eres lo todo, Señor, y que esta escuelita y lo que vamos a aprender hoy nos ayude un poquito para seguirnos volviendo a acomodar bien en el camino, Señor, y no darnos por vencidos. Te doy gracias por los que están aquí presentes y también por los que se van a conectar después. Te pido mucho por cada una de nuestras intenciones a lo largo de esta escuelita para que pues, nos vayamos ensuaveciendo un poquito más ese corazón y podamos ir escuchando lo que quieres que nosotros recibamos de tu mensaje. Y no queremos empezar esta tarde sin antes decir esta bella oración que un día tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para hacer siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Ok, entonces como por lo regular, lo que ahorita sigue son las lecturas que vienen a ser las lecturas de este domingo que se aproxima. Viene siendo el domingo 14 de noviembre del 2021. Aquí en la pantalla pueden ver las lecturas que pertenecen a este domingo. La primera lectura es del libro de Daniel, capítulo número 12, versículos del 1 al 3. La segunda lectura en el carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículos del 11 al 14 y el 18. Y el Evangelio es según San Marcos, capítulo número 13, versículos del 24 al 32. Entonces aquí pueden ir apuntando y ya los pueden buscar. Y ahorita en la pantalla voy a publicarlas aquí para que lo puedan ver y puedan seguir mientras que las lea. Entonces aquí unos segunditos más se los voy a dejar aquí y ahorita vamos a empezar con la lectura de la primera lectura. ¿Sale? Ok, mira, aquí está. Okay, aquí está en la pantalla la primera lectura. Otra vez es del libro de Daniel, capítulo número 12, versículos del 1 al 3. Primera lectura. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones.
En aquel tiempo se salvará a tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, esa fue la primera lectura y aquí a continuación está la segunda lectura en la pantalla. Está en la carta a los Hebreos capítulo número 10, versículos del 11 al 14 y el 18. Segunda lectura. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, esta fue la segunda lectura del domingo 14 de noviembre. Y ahora aquí tenemos en la pantalla el Evangelio de este domingo, que está según San Marcos, capítulo número 13, versículos del 24 al 32. Del Evangelio según San Marcos. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que viene entre las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hoy vamos a continuar sobre la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos ya ahorita ya en el capítulo tercero. Entonces este capítulo tercero va comenzando más o menos en el numeral 142. Entonces vamos a empezar con este capítulo tercero titulado La respuesta del hombre a Dios. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, viene siendo el artículo primero que vamos a leer y también el primer número romano y el segundo número romano. Entonces vamos a dar inicio a esta lectura y esta meditación, reflexión sobre el catecismo de la Iglesia y ver qué nos puede traer para beneficio a nuestra vida y más para informarnos. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y en ella recibirlos. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Artículo 1. Titulado Creo. La obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, el padre de todos los creyentes. La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se otorgó el concebir el hijo de la promesa. Por la fe, finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. María dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que la traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Dos. Yo sé en quien tengo puesta mi fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asertimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne.
A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poder revelar. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3. Las características de la fe. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesario la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe y la inteligencia. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades intangibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe es un modo alguno un movimiento ciego del espíritu. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza de la luz divina es mayor que la que da luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. La fe trata de comprender.
Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, el conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas sí se procede de un modo realmente científico y según las normas morales. Nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sostiene todas las cosas, hace que sean lo que son. La libertad de la fe. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo, en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dios dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo exaltó en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. La necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió, para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ella a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, creer y perseverar hasta el fin de la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar del antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna.
Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo. Es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de nuestra fe, nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestra tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Un breve resumen de lo que acabamos de leer. La fe es una adhesión personal del hombre, entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña pues una doble referencia, a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ninguno otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Ok. Y ya después de ese primer artículo, seguimos con el artículo número 2, que también viene siendo parte del tercer capítulo. Entonces aquí en el artículo número 2 se titula Creemos, empezando más o menos en el numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, creo, creemos. Número romano 1. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia.
La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre. Es también la educadora de nuestra fe. Número romano 2. El lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Número romano 3. Una sola fe. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara: la Iglesia, en efecto, aunque dispersa por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda con cuidado, como no habitando más que una sola casa. Cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. La predica, la enseña y la transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno y idéntico. Y ni la Iglesia establecida en Germania tiene otra fe y otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que entre los celtas, ni las del oriente, de Egipto, de Libia, ni las que establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Y un resumen breve explica aquí que creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre. Creemos todos aquellas cosas que se contienen en las palabras de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas.
La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Entonces aquí es donde terminamos la lectura y la reflexión del capítulo tercero del Catecismo de la Iglesia Católica, titulado La respuesta del hombre a Dios, que tiene dos artículos, el primero y el segundo. Entonces eso ya fue ahorita ya la lectura de eso. Y pues por hoy es todo. Ojalá podamos haber llevado un poco más de información, un poco más a nuestras vidas, leyendo y aprendiendo de el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ahorita por el momento ya nos despedimos. Vamos a empezar ahorita con los anuncios, si es que tenemos. Lo único que ahorita que hay que anunciar es que uh, el Cristo Peregrino estuvo en la habitación de la familia García, entonces disfrutaron del Cristo y lo pudieron tener ahí juntos en familia, acompañados, muy bien acompañados. Y ellos se lo pasaron a la familia Ramírez, entonces pues ahorita lo tiene la familia Ramírez y pues sí, les tendremos la noticia del Cristo Peregrino para la próxima semana, si es que hay. Y sí, es todo por hoy, por hoy. Ojalá les haya servido de algo y vamos a terminar con una oración, ya que para culminar este jueves de escuelita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que pudimos pasar aquí juntos, aprendiendo más sobre ti, sobre nuestra fe, sobre nuestra iglesia. Que nos llevemos algo de esta tarde, Señor, para continuarlo meditando, para continuarlo usando en nuestras vidas, hoy y siempre. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que no nos dejes caer, Señor, que sigamos tu mensaje y sigamos esa misión que tenemos como buscadores de no perder la fe. Te doy gracias por los que pudimos estar aquí presentes y también te pido por los que no pudieron estar y por los que no van a poder escuchar este tema. Por los enfermos del mundo, Señor, los enfermos de cáncer, los enfermos de diabetes, cualquier otra enfermedad, enfermedades mentales, enfermedades del espíritu, Señor. Socorre a esas personas, socórrenos a nosotros, Señor. Que sepamos que tú eres lo todo para nosotros, todo lo que necesitamos es estar agarrados de tu mano, Señor. Y no nos queremos despedir de esta tarde sin antes decir esta bella oración que un día tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Dios me los cuide. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Dios los bendiga.